Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy. Ella es Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral. Gracias por acompañarnos, sobre todo en estos tiempos que es tan importante la información que demos en materia electoral y donde hay tantas preguntas de parte de los venezolanos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Veíamos en la mañana a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, en el acto del despliegue del Plan República. Quisiera saber en este momento en qué fase del cronograma electoral nos encontramos y si se ha dado cumplimiento a todos los tiempos que estaban previstos. Mira, nosotros estamos dando cumplimiento absoluto al cronograma electoral. De hecho, el cronograma es como esa pauta que se establece para llevar a buen término un proceso electoral y sin duda este 20 de mayo pues también hemos cumplido cabalmente con todos y cada uno de los aspectos que se tienen que realizar. El día de ayer hacíamos la auditoría predespacho, hoy en la mañana firmábamos también un convenio de cooperación con la Federación, con el órgano electoral de la Federación Rusa para efectos de cooperación electoral entre ambos organismos y también para el acompañamiento electoral que tendrán con nosotros para este 20 de mayo. Y efectivamente en la mañana se hizo el despliegue radial de las máquinas de votación. Recuerda que ya en todas las cabeceras de estado tenemos las máquinas de votación, tenemos el cotillón electoral. Ya está en todos los estados. Ya está en todas las cabeceras de estado y entre el día de hoy y mañana miércoles se harán los despliegues correspondientes para terminar de acercarlo a los centros de votación y poder el día viernes hacer la instalación de las mesas de votación para garantizar que el domingo tengamos un proceso electoral desde muy temprano en la mañana. Me llamaba la atención que en parte del discurso que daba la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, decía que se habían extremado las garantías. ¿A qué se hacía referencia en particular allí? Bueno, debemos recordar que el Consejo Nacional Electoral para todos y cada uno de los procesos ha dispuesto todo un conjunto de garantías electorales que hemos dado en llamar el sistema de garantías, que contempla por una parte todo lo que tiene que ver con las auditorías que se hacen al sistema electoral y en el que participan todos los actores políticos, los técnicos de los actores políticos, participan acompañantes internacionales, participan observadores nacionales. Puede ser vista cada auditoría por el canal internet del Consejo Nacional Electoral en tiempo real, ¿verdad? Esa es una patica de ese sistema de garantías. Por otro lado está todo lo que tiene que ver justamente con el acompañamiento internacional, con la observación nacional y está también todos los elementos que adicionan confianza, es decir, las demandas que hacen los actores políticos en cada proceso electoral y que son cabalmente atendidas. Por ejemplo, para este proceso hubo un acuerdo de garantías que firmaron los candidatos que están participando en el proceso electoral y a los cuales se les ha hecho seguimiento incluso a través de una comisión de alto nivel que se formó para atender esa solicitud y se ha verificado cómo se ha dado cumplimiento a todos y cada uno de los aspectos previstos en el cronograma electoral y ajustados siempre a las garantías electorales. Para nadie es un secreto el conjunto de señalamientos que ha habido en contra del Consejo Nacional Electoral, señalando ventajismo, irregularidades, fraudes, impugnaciones. Recientemente la Conferencia Episcopal Venezolana y el Grupo de Lima insisten en la falta de garantías y las nefastas consecuencias que pudiera traer estas elecciones del 20 de mayo. Ellos hacían un llamado que era como la última interpelación que se hacía al Ejecutivo Nacional para postergar este proceso electoral. ¿Existe hoy alguna posibilidad de suspensión de este proceso electoral? Bueno, ese tipo de señalamientos lo primero que debemos es calificarlo como una pretensión de una agresión inaceptable, además, al Consejo Nacional Electoral y al pueblo todo de Venezuela. Creo que son agresiones inaceptables, pero son también posiciones que no tienen nada que ver con la realidad y con el quehacer electoral venezolano y con la dinámica política venezolana. En Venezuela existe un pueblo, unas instituciones en un ejercicio pleno de lo que es su soberanía y su autodeterminación y en ese sentido, en el contexto de la Constitución de la República, en el contexto de las leyes que son vigentes en la República, el poder electoral, el único ente autorizado para ello, ha convocado una elección para el 20 de mayo y una elección que se va a realizar
Nacional, además con los términos y las garantías que se han establecido, como tú lo señalabas hace un instante, extremando garantías, ampliando ese sistema de garantías que siempre han tenido vigencia en el Consejo Nacional Electoral y para el pueblo de Venezuela todo. Ese tipo de señalamientos, más que conocer o reconocer un proceso electoral, están pretendiendo desconocer un pueblo entero, un pueblo que determina su designio, su destino por medio del voto, por el ejercicio democrático de su participación en las grandes decisiones. También Tibisay Lucena el día de ayer hacía una declaración interesante y era que había estadísticas muy bajas de acreditación de testigos. Los testigos son una pieza fundamental en todo este proceso electoral. ¿Tiene alguna cifra de cuántos testigos hay acreditados y cómo se pudiera reponer esta cifra que la presidenta del CNE considera escasa? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que de las 18 organizaciones políticas que están acreditadas para participar políticamente en Venezuela, 14 están participando en este evento electoral. Son esas 14 organizaciones políticas las que tienen que garantizar el testigo está de su lado. La responsabilidad está de su lado y el llamado, la invitación, la convocatoria es para que no lo dejen para última hora. Efectivamente tienen que hacer su acreditación tal como está establecido en la página oficial del Consejo Nacional Electoral, hacer la carga de lo que son sus testigos para cada una de las mesas electorales y poder acudir a las correspondientes juntas para que sea autenticado. Pero es una responsabilidad de las organizaciones políticas y aprovecho la oportunidad para hacerles el llamado para que acudan como lo hacen siempre, valga decir, que no lo dejen para el último momento. Dentro de las garantías que se firmaron y se acordaron con cada uno de los participantes en esta contienda como candidatos, ¿está prevista alguna condición para el reconocimiento de resultados? Y tengo en función de esta pregunta otro planteamiento. En el 2013, cuando fueron las últimas elecciones presidenciales, Enrique Capriles como candidato solicitó un recuento de los votos. El presidente electo Nicolás Maduro declaró inmediatamente que él estaba dispuesto a hacer un conteo manual de boleta por boleta y este procedimiento al final no se llevó a cabo. En el caso de que existiera algún señalamiento de fraude por alguno de los participantes, ¿estaría el Consejo Nacional Electoral dispuesto a hacer un reconteo de votos? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el reconteo no existe en la legislación venezolana. Allí se hizo una auditoría a solicitud del candidato Enrique Capriles, como tú lo señalas, en la cual por cierto no participó luego que hizo la solicitud de auditoría y que fue aprobada por el Consejo Nacional Electoral, que fue efectivamente la auditoría del 100% de los comprobantes de votos, que el propio día de elección se hace sobre el 54% de las cajas de resguardo, ¿verdad? Esa auditoría de manera posterior se hizo en su momento y tuvo que ver con un contexto, con una realidad, con un momento determinado. Ahora bien, para este proceso electoral se han dado todas las garantías electorales, tal como lo hemos venido conversando. Se suscribió en el marco de los acuerdos también el reconocimiento de los resultados electorales, que es un acto, digamos, de buena disposición, para llamarlo de alguna manera, pero que sin embargo, como siempre lo decimos, el reconocimiento lo hace el pueblo de Venezuela cuando acude a votar, cuando ejerce su derecho de manera soberana, libre, en paz, de forma pacífica, y cuando el Consejo Nacional Electoral luego entonces de forma prístina publica un resultado que no es otra cosa que la correspondencia exacta, fiel con lo que ha sido la expresión de ese pueblo soberano mediante la participación política en ejercicio pleno de sus derechos. Henry Falcón, como candidato, el día de ayer sostuvo una reunión con autoridades del Consejo Nacional Electoral y el alto mando. Él hacía dos solicitudes puntuales: la eliminación de los puntos rojos en las adyacencias a los centros electorales, y también hacía referencia a un aspecto que es el cierre de las mesas. Quiero que hablemos de estos dos temas. Y en cuanto al cierre de las mesas, está previsto que es hasta las 6 de la tarde o hasta que haya electores en cola. Él planteaba la posibilidad de que a las 6 de la tarde se cerraran los centros y que las personas que estuvieran en la cola estuvieran dentro de los centros, pero que no se diera cabida a esas operaciones electorales que se llaman coloquialmente como operación remate o operación galope, donde llevan electores a la última hora a los centros de votación. En este sentido, ¿qué consideraciones se están tomando? Bueno, fíjate, el Consejo Nacional Electoral, como siempre, recibe las solicitudes que plantean los distintos actores políticos
y digamos, da la discusión a lo interno. Nosotros probablemente tengamos en la tarde de hoy una reunión justamente para atender este tipo de, digamos, de estas últimas solicitudes que se han efectuado. Sin embargo, siempre es bueno mencionar que hay una legislación, ¿verdad? Unas reglas claramente establecidas que están pautadas en la legislación, y está también el propio acuerdo que suscribieron los candidatos, donde algunos de estos elementos ya están establecidos. Acerca de la toma de posesión de cada uno de los diputados del Consejo Legislativo, ¿qué fecha está prevista? Mira, eso, digamos, se da después de la elección. Las juntas correspondientes van emitiendo, van proclamando los candidatos que hayan resultado electos, y de manera inmediata van tomando posesión de sus cargos. Allí, no, como sí lo hay para la contabilidad de lo que es el mandato constitucional en el caso del presidente de la República, quien quiera que resulte electo. Eso es en enero del año 2019, constitucionalmente establecido, comienza, digamos, la contabilidad del mandato constitucional. ¿Está garantizado el derecho del voto a los venezolanos en el exterior? Absolutamente, y aprovecho la ocasión de la pregunta. Recuerda que hubo una jornada de inscripción también en el registro electoral para quienes están fuera del país y para que ejerzan su voto en las sedes consulares. Allí, igual, con su cédula de identidad laminada, no importa que esté vencida, acuden desde la hora pautada, según la hora local, en cada una de las representaciones diplomáticas. Lo que sí es parte de la norma es que el escrutinio solo puede iniciarse en las sedes diplomáticas una vez que se ha emitido el primer boletín oficial del Consejo Nacional Electoral. La presidenta del CNE ha sido enfática en decir que los llamados a abstención son considerados delitos electorales. Quisiera saber si hasta la fecha hay algunas personas que están siendo investigadas o cuestionadas por hacer llamados a no participar en este proceso. Fíjate, allí es muy importante también el rol que juegan los medios de comunicación, de no hacerse eco de algunos llamados de esa naturaleza que se puedan hacer de manera individual. Efectivamente, la ley es clara cuando señala entre las restricciones en materia de campaña electoral está lo que es el llamado a la no participación o a no votar. Pero más allá de eso, recuerda que en Venezuela el voto, ¿verdad?, es un ejercicio soberano, es un derecho que tienen las venezolanas y venezolanos de acudir a votar. Entonces, yo creo que más bien quienes hacen este tipo de llamados son otra cara de la moneda, de la misma moneda de la violencia que se presentó, por ejemplo, en julio del año pasado, y que tuvo una respuesta contundente por parte del pueblo venezolano saliendo a votar el 30 de julio. Y tengo la certeza que este 20 de mayo nuevamente el pueblo de Venezuela dará una demostración de participación, una demostración de convicción democrática, una demostración de lo que es su responsabilidad y su conciencia con el país y con la soberanía y con la paz. En el contexto internacional, ¿qué peso tiene que muchos países se han pronunciado y han dicho que no van a reconocer el resultado de este proceso electoral para el Consejo Nacional Electoral? Bueno, no sé qué llamamos o qué llaman muchos países. Hay algunos países Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, más de 12 Hay algunos países y hay muchos otros países. Entonces, digamos, creo que lo más importante otra vez es ese tipo de señalamientos, sin lugar a dudas, son pretensiones injerencistas, son pretensiones de imponer en Venezuela unas condiciones que el pueblo venezolano no ha determinado para sí. En Venezuela son las venezolanas y los venezolanos los que determinan su destino, no son otros países, cualesquiera que estos sean. No son otras instancias, es el pueblo de Venezuela, y es a través del voto que lo ha decidido el pueblo venezolano una y otra vez. Ahí el Consejo Nacional Electoral tiene una responsabilidad que además la ha asumido y tenemos para exhibirla, cómo el pueblo venezolano ha acudido a los distintos procesos que han sido convocados justamente en momentos determinantes, como lo es, sin lugar a duda, el 20 de mayo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral. Gracias por acompañarnos. Y muchísimas gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros.